Bueno, ahora el doctor Julio Granados Arriola nos va a hacer el favor de presentar la plática Prevención de la COVID-19 ante las variantes del SARS-CoV-2. El doctor Julio Granados Arriola es médico cirujano, especialista en medicina interna por el hospital en el 20 de noviembre. Tiene una mención honorífica por su maestría y doctorado en ciencias médicas en la Facultad de Medicina de la Nacional de México. Es investigador titular del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, a partir de 1982. Él es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Él ha ganado varios premios nacionales e internacionales por sus trabajos de investigación a nivel nacional e internacional. Y ha hecho, obviamente, ha dirigido una gran cantidad de tesis, ha hecho muchas presentaciones en congresos nacionales e internacionales, y ha sido también profesor en diferentes instituciones. Asimismo, es miembro de varios comités editoriales y miembro activo de diferentes sociedades médicas nacionales y extranjeras. Doctor Julio Granados, bienvenido, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por la... Me permito. Ok, ya puede compartir, doctor. Ya se está viendo su presentación. No sé si nos podría poner su cámara, por favor, doctor. Sí. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación a presentar ante ustedes un aspecto muy importante que tiene que ver con la inmunidad, que tiene que ver con la inmunidad y con la interacción entre el agente infeccioso, en este caso el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, generador de la pandemia de COVID-19, y la forma en la que coevoluciona este virus con su nuevo hospedero. Este concepto me parece muy importante porque la estrategia del virus es algo que hemos aprendido en los últimos 2 años. La estrategia del virus es permanecer, no liquidar a su nuevo hospedero. Y la estrategia del hospedero es un mecanismo de defensa, pero de coexistencia al mismo tiempo. De tal manera que el genoma del agente infeccioso, como ha ocurrido con este virus, pretende coevolucionar para que ambos coexistan en una estrategia que permita que este virus, como lo estamos viendo, se convierta en un virus estacional muy parecido a como ocurrió con la influenza. Para esa estrategia me voy a enfocar para explicar esa estrategia, me voy a enfocar a 2 elementos, uno de cada uno de los agentes. El agente infeccioso va a coevolucionar a través de varias proteínas, pero la más importante es la proteína
espiga o la proteína spike. Por su parte, el humano interactuará con esta proteína spike a través de su receptor, la enzima convertidora de angiotensina, pero evolucionará con el virus a través de los genes que controlan la inmunidad. Y estos genes son los genes del complejo principal de histocompatibilidad. Me voy a referir a ello al final de la plática para tratar de entender cómo se defiende. Defensa no es eliminar, al contrario, sino defensa es coexistir con el contrario en un manejo de agente infeccioso y hospedero. El agente infeccioso tiene su genoma, el hospedero va a utilizar al complejo principal de histocompatibilidad para ese propósito. Entonces, este fenómeno es un fenómeno ya conocido para el caso de los coronavirus desde su identificación de mediados del siglo XX hasta nuestros días, como vemos en esta tabla de la historia de los coronavirus. A través de los años, en los últimos 50 años, ha existido los coronavirus. Algunos de ellos causan el resfriado común, pero hay dos coronavirus muy importantes que son de relevancia epidemiológica. El que llamé SARS-CoV-1 apareció en el año 2002 y causó la pandemia en el año siguiente, en el año 2003. Esta pandemia, como parece que está ocurriendo con el SARS-CoV-2, duró aproximadamente 2 años. Por eso estamos hoy confiados, relativamente o confiados, de que al haber transcurrido ya 2 años de la pandemia de SARS-CoV-2, la tendencia es que vaya hacia abajo. El que vaya hacia abajo quiere decir que coevolucionó positivamente. No es el caso de otros virus, como el ébola, por ejemplo. Este no, este coexiste y la evidencia de la existencia de este coronavirus es 10 años después con el coronavirus del Medio Oriente. Esta pandemia también duró 2 años y 10 años después apareció el SARS-CoV-2. Eso quiere decir que lo que se espera de SARS-CoV-2 es que se comporte también como un virus estacional. Lo vamos a ver ahora en el mes de octubre. Si vemos en el mes de octubre que el SARS-CoV-2 coexiste con influenza, sabemos que la influencia estacional ya viene la semana que entra en octubre. Si vemos que el número de casos de neumonía, de casos graves, es semejante al de COVID-19, quiere decir que en efecto la pandemia de COVID-19 va para abajo. Y se predice que concluirá en el mes de marzo del 2022. Esa es la predicción. Puede ser también que los casos de neumonía ahora en el invierno sean dominados por COVID-19. En ese caso, pues la pandemia no ha concluido y habrá que hacer nuevas predicciones al final del invierno en 2022. Se espera que coexistan y también se espera que el efecto de la vacunación, como también trataremos más adelante, también contribuya a esa coevolución y contribuya a mantener a la baja no los casos de infección, porque esos dependen de la característica del virus, sino de que no haya casos graves, que no se saturen los sistemas hospitalarios y que
el índice de mortalidad vaya para abajo. Eso es lo que se espera. Este fenómeno que menciono de evolución, como dije, es algo que ya se conoce, esa parte evolutiva conviene tenerla en cuenta. Y lo que estamos viendo con las variantes, la que se llamó la variante alfa, la variante inglesa, beta, la variante sudafricana, la variante de Brasil, es que cada una de ellas ha ido sustituyendo a la que le precedió. Por ejemplo, la variante delta obviamente domina ahora el mundo, lo cual no es que sea más virulenta, más letal, sino es una variante que se ha ido adaptando precisamente en esta estrategia de evolución. Esto es algo que afortunadamente se pudo hacer desde hace 2 años, cuando se conoció la secuencia de este nuevo coronavirus. Desde luego hay muchas variantes entre una y otra que van existiendo como parte ya no a nivel mundial, sino regional de esa adaptación. Voy a mencionar esto cuando hable del caso específico de México y me refiera particularmente a las comunidades indígenas. Para entender cómo es que se da esa evolución, conviene recordar cómo funciona la inmunidad. La inmunología tiene 2 grandes estrategias. Una que actúa inmediatamente, que llamamos inmunidad innata. En minutos empieza a actuar y tiene 2 elementos importantes. Una inmunidad humoral, representada por los reactantes de fase aguda, y muy importante, por el sistema del complemento. Los reactantes de fase aguda incluyen a las proteínas del complemento, la proteína C reactiva, que pertenece a una familia de pentrexcinas, el fibrinógeno, que contribuye a aumentar la velocidad de sedimentación globular y que en minutos el hígado lo sintetiza en grandes cantidades. También incluye esta respuesta humoral de la inmunidad innata a varias citoquinas que tienen que ver con la clínica, con los síntomas. La fiebre, la inflamación sísmica están dadas por citocinas como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y particularmente la interleuquina 6, ambas muy inflamatorias estas interleuquinas y que contribuyen a dar pie a al efecto de la identificación del virus como parte de la inmunidad innata. La identificación se lleva a cabo por receptores ubicados en la membrana de las células. Aquí vamos a hablar ahora de la inmunidad innata celular. Y las células, como vemos, son células fagocíticas, particularmente polimorfonucleares y monocitos. Cuando uno ve la clínica de COVID-19, claramente se detecta activación de la inmunidad innata. Yo soy inmunólogo y mi perspectiva tiene que ver con ese sesgo, el sesgo del inmunólogo. Yo veo a la COVID-19 como una enfermedad de la inmunidad innata, a diferencia de la influenza, que tiene que ver más con la inmunidad adaptativa. Eso conviene tenerlo en cuenta porque de esa manera entenderemos la gravedad. Hay en esa estrategia evolutiva, la mayoría de los individuos infectados, más del 80%, la inmunidad innata controla. Pero los que están graves
obedece, lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, hay deficiencias en la inmunidad innata o porque el virus inactiva estas respuestas de la inmunidad innata y en particular veremos activación de monocitos de polimorfonucleares como generadores del daño grave a nivel de la membrana alveolo-capilar y la coagulación, escenario vinculado directamente con la activación del sistema del complemento. Voy a dar evidencia de ello. De tal manera que la mayoría no afecta, pero resuelve, pero 20% se convierten en graves y esa gravedad depende o que el virus inactivó este sistema o que hay un defecto genético en la inmunidad innata. Y finalmente, la segunda estrategia que tiene que ver con la memoria inmunológica. Esta inmunidad innata está enfocada en la rapidez de la respuesta, pero la adaptativa está ubicada en la memoria inmunológica. Esta memoria inmunológica está dada tanto por linfocitos T como linfocitos B. Esta es la que estimula la vacunación, generar anticuerpos. La única célula que genera anticuerpos es el linfocito B y este linfocito B debe conjuntarse con el linfocito T. O sea que si yo quiero medir eficiencia de la vacuna, además de anticuerpos, se debe medir a memoria inmunológica de linfocitos T. Otro elemento importante que tiene que ver con la estrategia de la evolución es la molécula de histocompatibilidad. Es una glicoproteína extraordinariamente variable. Cada uno de nosotros tiene un código genético de ella y que se ubica en la membrana de la célula presentadora de antígeno. El objetivo de esta célula es identificar el antígeno, procesarlo, fragmentarlo en determinantes antigénicos que los inmunólogos llamamos péptidos y pegar ese péptido a la molécula de histocompatibilidad. Como cada uno de nosotros difiere en la molécula de histocompatibilidad, pues cada uno de nosotros identifica péptidos diferentes aunque el virus sea el mismo. Y otra genética de esta activación de la inmunidad adaptativa tiene que ver con la activación del complemento. El complemento es un conjunto de proteínas que, como su nombre lo dice, se suman al papel del anticuerpo generado por el linfocito B específico de este péptido y que el complemento genera productos de activación que convocan a las células fagocíticas y a las citotóxicas naturales a identificar la célula infectada, la célula blanco, la célula diana, para eliminar estrictamente a esa célula infectada, pero respetar a otras. Para saber cuáles sí, cuáles no, depende de que el anticuerpo esté pegado al epítope. Esa es la manera en la que la célula citotóxica natural identifica y respeta identifica a la que hay que eliminar y respeta a la que debe continuar el terreno biológico. Ese mecanismo se conoce como citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Vamos a ver cómo los casos graves dependen de el virus que bloquea a los sistemas de defensa. La primera estrategia del virus para eliminar a los sistemas de defensa, una vez que ha sido identificado por los receptores tipo TOL, es bloquear a la producción de interferones. Se genera inflamación, se genera producción de interferones, pero en el 20% que se agravó
ocurrió eliminación, bloqueo de la producción de interferones. Nuevamente, con ello, a los inmunólogos nos hace suponer que el virus es un virus que interactúa claramente con la inmunidad innata. Esta inmunidad innata, al igual que la adaptativa, está controlada por un conjunto de genes que se ubica en el brazo corto del cromosoma 6 en el humano, en la banda 21.3. Es una región altamente polimórfica con una gran densidad genética. Vean ustedes la diversidad genética de los genes que identifican virus, que llamamos clase 1, dentro de los que está el HLA-A, el HLA-B y el HLA-C. El más polimórfico es el HLA-B. Este es un dato que ha identificado la doctora Mary Carrington junto con el doctor Bruce Walker, estudiando virus como el virus de HIV y también el virus de la hepatitis. Ellos han mostrado en mapeos genómicos completos que de todos los genes que intervienen en la progresión de la infección, el que mejor determina esa progresión es el gen, el locus del HLA-B. Por ello, en el humano es el gen más polimórfico. Y en la producción de anticuerpos, el HLA-DR. Entre los genes clase 1 y los genes clase 2, HLA-DR, DP y DQ, se localizan los genes clase 3. Estos son los que tienen que ver con la inmunidad innata, dentro de los que está los genes del complemento. Otra vez se activan en COVID-19. Otra vez es una enfermedad que depende mucho de la inmunidad innata. Y están los genes del factor de necrosis tumoral alfa. Esta inmunidad innata y adaptativa está presente en la célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica, y esta célula interactúa con el linfocito T, CD4 cooperador para generar las distintas células o subpoblaciones celulares diferenciadas a partir del efecto de las interleuquinas, particularmente de la interleuquina 2 generada por el CD4. Se marca esta diferenciación a partir de impregnar el ganglio linfático donde se lleva a cabo la activación y la plasticidad de estas células mediante la expresión de factores de transcripción nuclear. Vemos como si hay dominio del interferón gamma, entonces la diferenciación es hasta TH1, se va a producir más interleuquina 2 y más interferón gamma. Esto lo generan los virus y las bacterias intracelulares. Pero si son extracelulares, entonces se va a generar diferenciación de TH17. Si son parásitos, entonces a TH2, vean con distinto factor de transcripción. Y cuando estas tienden a exagerar, se va a producir reacciones de hipersensibilidad. Si se exagera esta, se produce alergia. Si se exagera esta, autoinmunidad. Si se exagera TH17, autoinmunidad, como ocurre en esclerosis múltiple o en artritis reumatoide, pero también en COVID-19 grave. Vamos a ver más adelante. Para que esto no ocurra, 80% de los individuos expande estas células T reguladoras que producen interleuquina 10 y TGF-beta, generando inmunosupresión. Lo que tiene el que se cura es adecuada cantidad de T reguladoras. Lo que no tiene el que enferma gravemente es que no tiene suficientes reguladoras. Entonces,
Si no hay suficientes reguladoras, viene el daño tisular, activación del complemento, falta de regulación de autoanticuerpos, por eso se genera autoinmunidad, gran cantidad de complejos inmunes y una gran cantidad de citocinas. Lo que hemos oído como tormentas de citocinas es el resultado de deficiencias en la respuesta inmune, particularmente de los genes del sistema HLA y de los genes del sistema del complemento. Como vemos, este complejo de genes es el de mayor densidad de todo el genoma humano y el de mayor polimorfismo, el de mayor variación genética. En él se conjuntan genes inmunológicos, pero también otros genes no inmunológicos. Particularmente importa la biología del coronavirus porque secuestra, es un hacker del sistema del complemento y con ello ya estoy hablando no de los 80% que se curó, sino del 20% que se agravó y que tiene que ver con el daño pulmonar agudo. Este daño pulmonar agudo se ejemplifica por una microangiopatía trombótica, que es el que va a condicionar la hipoxemia, que es el que va a condicionar fibrosis, que es el que va a condicionar el que el paciente requiera terapia intensiva, y se debe a defectos en el control de la coagulación, particularmente de esta proteína que se conoce como proteína unidora de C4b, una molécula que es propia de la activación del complemento y que también regula, C4 binding protein regula a las proteínas de la coagulación junto con el factor H y el factor I. Si no se controla, entonces hay exceso de anafilotoxinas, que es lo que está ocurriendo en COVID-19 grave. C5A es una molécula sobre la que converge la activación del complemento y de la coagulación. Y vean ustedes cómo al no controlarse aumenta la actividad procoagulante, el fibrinógeno. Cuando vemos el paciente que tiene ferritina elevada, dímero D elevado, lo que está ocurriendo es activación de esta molécula. 80% genera una respuesta, como se mencionó, útil, pero 20% tiene todos estos defectos graves con la tormenta de citocinas y sobre todo la activación del complemento. Ocurre además un fenómeno de autoinmunidad que tiene que ver con la coagulación, por eso requieren coagulación intensa, plena, a tiempo, tempranamente. Eso se demuestra porque 90% de los casos generan este anticuerpo llamado lupus anticoagulante, que tiene que ver con la fisiopatología grave de COVID-19 y tiene que ver con la incidencia de coagulación intravascular diseminada y tiene que ver con la activación de las células fagocíticas de los neutrófilos en un fenómeno que se conoce como netosis. ¿Cuál es el tratamiento de ello? Es bloquear en distintas etapas, por eso el tratamiento idóneo en COVID-19 es un antiviral, remdesivir, un antiinflamatorio sistémico, dexametasona, y un bloqueador de la activación celular como baricitinib. Pero si el paciente está entrando a la fase 3 de gravedad, donde el complemento participa, debe añadirse un anticuerpo monoclonal que bloquee C5A como eculizumab. De tal manera que el HLA, particularmente el clase 2, es el que tiene que ver con la autoinmunidad. Clase 1, esta es una estructura por cristalografía de rayos X que muestra el péptido, el determinante antigénico del virus, el sitio del receptor binding domain, el epítope que se acopla a la molécula de histocompatibilidad. Pero luego el anticuerpo también participan
los genes clase 2. Esto lo hace la célula presentadora de antígeno porque ya procesó e identificó el virus. Para terminar, voy a mostrar susceptibilidad y resistencia a varias infecciones. Por ejemplo, la infección por tuberculosis, muy común en europeos, es porque los europeos tienen una alta prevalencia de la variante 8 del HLA-B. Pero vean que también en ellos la variante 57 es muy alta y eso les confiere resistencia a SIDA. En africanos, la variante 53 protege contra formas graves de paludismo y en mexicanos, la variante 4, que es muy común, confiere resistencia a fiebre tifoidea, a hepatitis B y a hepatitis C, como veremos más adelante. Sin embargo, el HLA-B35, que es muy común en la población mexicana, rápidamente progresa a SIDA, en tanto que el B57, vean cómo mantiene la carga viral en menos de 50 copias. Los CD4 no son normales, pero suficientes para no requerir tratamiento. Estos individuos B57 pueden infectarse por el virus de HIV, pasar décadas infectados y nunca hacen SIDA y nunca requieren tratamiento. Este fenómeno evolutivo tiene que ver con, y lo mismo ocurre con COVID-19, va a ocurrir un fenómeno que el doctor Francisco Salzano llamó un allele turnover, que no es otra cosa que reemplazo de alelos viejos por alelos nuevos. El DR13, que yo heredé de mi mamá, es un alelo también muy eficiente porque mantiene la carga viral en menos de 50 copias y se ha ido adaptando a través de la evolución con los distintos agentes infecciosos. Ese fenómeno ocurrió en México a partir de los últimos 500 años. Ahora estamos celebrando 500 años del encuentro de europeos con mexicanos y vean ustedes cómo a través de un proceso de selección natural hubo inicialmente en el siglo XVI un colapso de mexicanos, había 22 millones de mexicanos y en un solo año este virus, un hantavirus llamado Cocolistli, mató 15 millones de mexicanos, menos africanos y prácticamente nada europeos. Esa evolución se dio a partir de los genes HLA-B, donde cambios de unas cuantas bases nucleotídicas generaron, desde este cuello de botella, individuos con un alto vigor biológico en contra de infecciones. De tal manera que un mexicano tiene, particularmente en la Ciudad de México, 56% de genes amerindios, 40% de europeo y 4% de africano. Pero si nos vamos a Puebla, el poblano tiene 12% de genes africanos. Y Tlaxcala, que está apenas a 35 kilómetros de Puebla, tiene 76% de genes amerindios, 8% de genes africanos y prácticamente nada de europeo. Esa diferencia claramente la vemos en la dinámica de la pandemia de COVID-19 en todo el país, donde la diversidad genética del mexicano, publicada recientemente en la revista Science, muestra que el mexicano no es un individuo aislado, sino un grupo étnico constituido por subestructuras genéticas que directamente inciden, dada esa diversidad genética, en la dinámica de las pandemias. Eso permite suponer que México logrará muy pronto la inmunidad de grupo y permitirá, a diferencia de Europa, identificar los individuos con su distinto genoma. El grupo sanguíneo de los indígenas mexicanos es el grupo sanguíneo O, que ya se identificó protector de casos graves, en tanto que el grupo sanguíneo A
se conjunta con otras señales en otros cromosomas que confiere gravedad. Y las variantes de protección en el México, indígenas, son esta A24 y recientemente otras que hemos identificado en un estudio que hemos hecho en Tapachula, Chiapas. Recordemos que Chiapas es un estado que siempre ha estado en verde y que además controla muy bien los casos graves. Y en ellos hemos identificado otro alelo del locus del HLA, A68, que forma un haplotipo con el HLA-B, B39 y con el HLA-C, CW7, a diferencia de italianos y españoles que tienen otra estructura. Este fenómeno de autoinmunidad que se describió para COVID-19 es muy semejante a lo que ocurre con hepatitis C. Vean ustedes, todas estas manifestaciones las vemos en COVID-19. Y vean ustedes cómo en el caso de la hepatitis C tenemos este número de alelos protectores y estos que son desfavorables. Con esto termino y muestro que Dios mueve al jugador y este a la pieza, pero ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? La inmunogenética. Muchas gracias. Excelente cierre, doctor. Muchas felicidades. Realmente es toda una eminencia usted y el punto de vista que lo está viendo desde el punto de vista inmunológico es algo que es muy interesante y realmente por ahí va la inmunogenética. Es en un futuro, yo creo, de mucho. Bueno, ya estarán viendo las publicaciones. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctor, se agradece muchísimo. Es usted muy buena persona y excelente investigador. Muchas gracias, doctor. Éxito en el Congreso. Adiós. Muy bien, gracias, doctor.